Hola a todas y todos. Vamos a ver hoy la tercera parte de la clase 3 y el tema que nos ocupa es el de las formas de las moléculas. Yo acá les muestro para nada más por ilustrar las formas de algunas moléculas que son muy importantes, como tienen la molécula de ADN o la clorofila o nanotubos de carbono. Y acá esta pequeña molécula que tiene acá simplemente es un modelo de una molécula, lo que se llama con anillos aromáticos, pero lo interesante es esta fotito que está acá, que es la imagen que un microscopio de barrido electrónico hace de la molécula que nosotros con estos plastiquitos de bolitas y palitos podemos armar el modelo de la molécula. Esto es lo que la teoría predice y esto es lo que muchísimos años después de las predicciones teóricas se pudo sacar con una imagen del microscopio de barrido electrónico. Entonces, las formas de las moléculas son muy importantes porque las propiedades de los compuestos que están formados por moléculas dependen en gran medida de las formas que ellas tienen. Y para poder comprender los casos más complejos, no sé si uno quisiera en algún momento ver por qué una molécula de ADN es de tal forma o un nanotubo de carbono es de tal otra, para poder comprender los casos más complejos hay que comenzar por los casos más sencillos. Nosotros en esta clase y en el curso vamos a aprender a predecir las formas que tienen algunas moléculas pequeñas basándose en la geometría de los electrones de lo que se llama su átomo central. Vamos a ver algunos casos sencillos, pero esto que vemos es el puntapié inicial, el concepto principal para después poder comprender cómo son las formas de las otras moléculas que son más grandes. Y también vamos a ver cómo algunas de las propiedades moleculares se derivan de la forma de la molécula, en particular cómo la polaridad de la molécula se puede derivar del conocimiento de su forma. Entonces vamos a ver esta parte. ¿Cómo hacemos para predecir la forma de las moléculas pequeñas que tienen un átomo central y algunos otros átomos o electrones alrededor del átomo central? Bueno, la pregunta clave que hay que responder es cuántos enlaces o cuántos pares de electrones libres hay alrededor del átomo central. Las posibilidades que nosotros vamos a analizar son las siguientes. Una es como en estas dos moléculas, el cianógeno y el dióxido de carbono. En ambos casos tengo un átomo central que es carbono y en ambos casos tengo dos enlaces alrededor del átomo central. Acá tengo un enlace doble y acá tengo otro enlace doble. O sea, alrededor de este átomo de carbono central hay dos enlaces. En este caso, el carbono central es este y tengo también dos enlaces, un enlace simple y un enlace triple. Cuando cuento cuántos enlaces hay alrededor del átomo central, no me importa si el enlace es simple, es doble o triple, cuenta como un enlace. Entonces, alrededor de este carbono tengo dos enlaces, uno triple y uno simple, y alrededor de este carbono también tengo dos enlaces, uno triple y uno simple. Vamos a los siguientes ejemplos. Acá tengo el caso del tricloruro de boro. El tricloruro de boro es conocido por ser un ejemplo de una excepción a la regla del octeto porque el boro no cumple con la regla del octeto. Ahora, en este momento lo que nos importa es saber cuántos enlaces o pares de electrones libres hay alrededor del átomo central. El átomo central es el boro y tengo alrededor del boro tres enlaces. Aquí a la derecha tengo el dióxido de azufre. ¿Cuántos enlaces o pares de electrones libres tengo alrededor del átomo central? Bueno, tengo dos enlaces y también tengo un par libre. Entonces, este también tiene tres
alrededor del átomo central. 2 enlaces y un par libre. Y por último, en el caso de las moléculas que están acá abajo, tengo el metano, donde el carbono central tiene 4 enlaces alrededor. Tengo el amoníaco, donde el nitrógeno central tiene alrededor 3 enlaces y un par libre, o sea, en total 4. Y el caso del agua, donde el oxígeno tiene 2 enlaces y 2 pares libres, o sea, un total de 4. Cada par libre o cada enlace es una nube electrónica, por eso los cuento todos juntos. Cada enlace o cada par libre hace una nube de electrones en la dirección en donde está ese enlace o ese par libre. Y como los electrones se repelen entre sí, estas nubes se distribuyen en el espacio de manera tal de estar lo más alejadas posible una de otra. Para ejemplificar esto voy a salir un poquito de esta presentación y me voy a ir a uno de estos programitas de simulaciones que está en internet, que yo después les voy a pasar un material que preparó la profesora Fornasari para explicarles cómo pueden acceder. Pero acá tienen un programita que nos va a permitir ver lo que ocurre a medida que voy poniendo más enlaces alrededor de un átomo central. Obviamente, si tengo un solo enlace, no hay ninguna discusión que esto va a ser una línea. Ahora, ¿qué pasa si agrego otro enlace? Bueno, ahí está, vamos a hacer que me muestre el ángulo. La forma como los electrones de este enlace se repelen con los de este enlace, la molécula va a adquirir una forma tal que esas nubes electrónicas estén lo más alejadas posible una de otra. Y la forma en la que están lo más alejadas posible una de otra es que estén en una misma línea de lados opuestos, o sea que formen un ángulo de 180 grados. Si yo ahora agrego otro enlace más, bueno, ahí está. Ahora la forma en la que los electrones de este enlace están lo más lejos posible de este y de este es que el ángulo entre los enlaces sea de 120 grados. De esa forma minimizan la repulsión que hay entre los electrones de los enlaces. Y si pongo un enlace más, y ahora tengo 4 cosas alrededor del átomo central, bueno, ahora la forma de minimizar la repulsión es que cada uno de los enlaces señale o apunte hacia los vértices de un tetraedro. Nosotros vamos a ver estos 3 casos, cuando el átomo central tiene 2 enlaces alrededor, o tiene 3 enlaces o pares libres, o tiene 4 enlaces o pares libres, y vamos a ver lo que pasa en cada uno de esos casos. Pero recordando que si tengo 2, la forma en que están más alejados es en una línea, si tengo 3 es en un plano, como señalando los vértices de un triángulo, y si tengo 4 es lo que tengo acá, un tetraedro. Entonces volvemos a la clase y vamos a ver lo que teníamos recién. Ejemplos con 2 enlaces a cada lado, 3 enlaces o pares libres alrededor del átomo central y 4 enlaces o pares libres alrededor del átomo central. Y todas las posibilidades están mostradas en esta tablita. Tenemos los casos de 2, 3 y 4. Fíjense, acá tienen el tipo
de molécula que podemos tener. A es el átomo central, X es uno de los átomos que están alrededor, o podría ser también un grupo, pero nosotros por ahora vamos viendo solo un átomo alrededor, y E señala cada par libre, en esta nomenclatura que está usada acá en esta tabla. Y tenemos que diferenciar dos cosas. Uno es la geometría que tienen los electrones, así, digamos, de qué manera se distribuyen los electrones en el espacio, y después tenemos la geometría de la molécula. Entonces, en el caso en que el átomo central tiene dos átomos alrededor, es muy sencillo, lo acabamos de ver recién, los enlaces forman uno con otro un ángulo de 180 grados, entonces la molécula es lineal, digamos, la geometría electrónica es lineal y la geometría molecular también es lineal. Ahora, ¿qué pasa cuando hay tres nubes electrónicas alrededor del átomo central? Bueno, una posibilidad es que el átomo central tenga otros tres átomos alrededor, como es acá. La geometría electrónica es trigonal plana. Trigonal quiere decir que señala hacia los vértices de un triángulo, o puede ser que yo tenga una molécula que sea AX2 y que tenga un par libre. En ese caso la geometría electrónica también es trigonal plana. Ahora, ¿qué pasa con la geometría molecular? Si la molécula es AX3, la geometría electrónica es trigonal plana y la geometría molecular también es trigonal plana. Pero si la molécula es AX2 y tiene un par libre, entonces la geometría electrónica es trigonal plana, pero la geometría de la molécula es esta que está acá, tiene una forma de B, una forma angular. Y algo análogo pasa cuando tengo el caso de 4 nubes electrónicas que rodean a mi átomo central. La geometría electrónica, siempre que tengo 4 nubes electrónicas alrededor de un átomo central, va a ser que la geometría electrónica sea tetraédrica, porque como vimos recién con el otro programita, es con el tetraedro, con la geometría del tetraedro, donde se minimiza la repulsión entre los electrones de cada nube. Ahora, lo que hay que ver es qué pasa con la geometría molecular. Si la molécula es AX4, o sea, si está rodeada del átomo central de otros 4 átomos, bueno, entonces la geometría de la molécula también es tetraédrica. Pero si está rodeada de 3 átomos y la otra nube es simplemente un par libre, como si faltara, por ejemplo, esta X de acá, entonces lo que me queda es una molécula con forma de pirámide de base triangular. Y si la molécula es AX2 y tiene 2 pares de electrones libres, como es el caso del agua, imagínense que yo a esto le saco una de estas X, y entonces me queda nuevamente una forma de B. Entonces, el procedimiento para saber cómo es la geometría molecular es, primero, dibujar la estructura de Lewis. En esa estructura de Lewis tengo que reconocer cuántos enlaces o pares libres hay alrededor del átomo central. Entonces puedo tener 2, 3 o 4. Si tengo 2, la geometría electrónica va a ser lineal. Si tengo 3, la geometría electrónica va a ser de trigonal plana. Y si tengo 4, la geometría electrónica va a ser tetraédrica. Pero eso es la geometría electrónica. Luego, para saber la geometría molecular, tengo que ver si tengo por cada par libre, tengo que ver cómo se transforma. De trigonal plana, ¿qué pasa cuando le saco 1? Me queda una cosa en forma de B. Y si tengo tetraédrica, cuando le saco 1, me queda una pirámide de base triangular.
y si a eso otra vez le saco otro más, me queda otra vez una molécula en forma de B. En el material extra que preparó la profesora Silvina Fornazzari, los manda también, les indica un sitio web donde ustedes pueden ver las geometrías de diferentes moléculas y pueden experimentar, digamos, y comprobar por ustedes mismos. Lo que está bueno es que ustedes primero puedan hacer los símbolos de Lewis, después pensar con esta tablita cómo sería, y después que lo vayan a comprobar. Me parece que así es mejor, o se van a garantizar mejor que han entendido. Y usan el programa simplemente como un verificador. Bueno, y por último está el tema de la polaridad de las moléculas. La polaridad de una molécula está determinada por un lado, obviamente, por la polaridad de los enlaces. En la clase anterior, ustedes vieron que cuando los átomos que forman un enlace tienen distinta electronegatividad, ese enlace es un enlace covalente polar. Uno de los átomos tiene una densidad de carga positiva, el otro de los átomos tiene una densidad de carga negativa, y eso hace que el enlace sea como un dipolo. Ahora, para que una molécula sea polar, obviamente tiene que tener enlaces polares, pero también requiere que tenga una geometría en particular. Y vamos a ver acá dentro, digamos, de esta pantalla un ejemplo, y después otra vez voy a ir a un programita. Acá tenemos como uno de los primeros ejemplos la molécula del dióxido de carbono. El oxígeno es más electronegativo que el carbono, entonces acá hay una densidad de carga negativa, acá hay una densidad de carga negativa, y el carbono tiene una densidad de carga positiva. Entonces, esto hace que yo tenga un dipolo de enlace en este enlace CO, y tengo un dipolo de enlace en este otro enlace CO. Ahora, los dipolos son propiedades que son vectoriales. Eso quiere decir que no solamente tienen una magnitud, un número, el dipolo van a ser tantos debye, por ejemplo, el momento dipolar se mide en una unidad que se llama debye. Por ahora no importa, lo que yo les quiero decir es, el dipolo tiene una cierta intensidad, pero una propiedad muy importante que tiene es una dirección. Y en este caso, en el caso de la molécula del CO, la dirección de un dipolo de enlace es exactamente opuesta a la del otro dipolo de enlace. Y como los dos dipolos de enlace son de la misma magnitud, esto hace que cuando yo sumo el efecto de este dipolo con el de este otro dipolo, el resultado sea que la molécula, como un todo, no tiene momento dipolar neto. En cambio, en la molécula de agua, yo también tengo dos enlaces polares, los dos son iguales. Ahora, cuando se suman los dipolos de cada uno de los enlaces, no se cancelan como ocurre en este caso, porque van en direcciones opuestas, sino que se suman dando un dipolo neto que va, como muestra acá la flecha de color celeste. Entonces la molécula de agua tiene enlaces polares y a su vez la molécula es polar, tiene un momento dipolar neto, porque la suma de los dipolos de los enlaces no se cancela. Y la molécula del CO2, si bien tiene enlaces que son polares, no tiene momento dipolar neto, porque la suma de los dipolos de los dos enlaces se cancelan entre sí. Un programita también que está en la página que les mostró la profesora Silvina Fornazzari les permite ver el tema de los dipolos de enlace. Yo les recomiendo que vayan al ejemplo donde dice moléculas reales
y ahí tienen distintos ejemplos para elegir. Vamos a empezar, por ejemplo, si pongo nitrógeno, bueno, los dos átomos de nitrógeno, como son iguales, tienen obviamente la misma electronegatividad. Yo acá elegí, fíjense, ustedes pueden elegir poner en los nombres de los átomos, sí o no, las cargas parciales, las cargas, eso es la densidad de carga que tiene cada uno, y los dipolos de enlace. Bueno, en este caso no hay nada porque es una molécula no polar. Pero cuando ustedes ponen el fluoruro de hidrógeno, acá tienen el flúor mucho más electronegativo que el hidrógeno, entonces tengo una densidad de carga negativa sobre el flúor, una positiva sobre el hidrógeno, y tengo un dipolo de enlace. Y si pongo acá que me muestra el dipolo molecular, también el dipolo molecular señala en la misma dirección que el dipolo de enlace. Vamos a ver el ejemplo que yo les mostraba recién en la clase que les preparé. Teníamos el dióxido de carbono. Bueno, ahí está, la molécula de dióxido de carbono. Tienen cada oxígeno una densidad de carga de menos 0,34 y el carbono tiene una de más 0,69. O sea, esto en realidad es 0,345. Bueno, tenemos el dipolo de enlace, uno que apunta hacia la derecha, el otro que apunta hacia la izquierda, pero son de la misma magnitud y por eso el dipolo molecular no se ve. Ven que no hay nada, no tengo flecha amarilla que es la del dipolo molecular. En cambio, si pongo la molécula de agua, bueno, ahí está. Tengo el dipolo de un enlace, el dipolo del otro enlace y el momento dipolar resultante de la molécula porque los dipolos de enlace no se cancelan. Bueno, y así pueden practicar y ver distintos ejemplos. Yo voy a terminar con uno que es un poquito más complicado. Vamos a ver este. Tengo el tetrafluormetano. Tetrafluormetano, fíjense, tengo 4 cosas alrededor del átomo central, entonces esto es un tetraedro. El flúor más electronegativo que el carbono, entonces cada átomo de flúor tiene una densidad de carga negativa y el carbono tiene una densidad de carga positiva que compensa exactamente la de los átomos de flúor. Y fíjense que en este caso no tengo momento dipolar molecular, o sea, cada enlace tiene su momento dipolar o su dipolo de enlace, pero el momento dipolar global de la molécula, que es el que se muestra con amarillo, no aparece. Ahora, yo si en vez de tener tetrafluormetano, tengo, ahí está, esta que está acá. Fíjense que ahora tengo un átomo de hidrógeno y 3 de flúor. Bueno, entonces en este caso no llegan a compensarse todos los dipolos de enlace y hace que la molécula tenga un momento dipolar neto. Para ver exactamente cómo, si va a tener o no momento dipolar neto, hay que hacer las sumas vectoriales, pero para lo que es el curso no importa, con que ustedes sepan que si la molécula es simétrica no va a tener momento dipolar y que si no lo es, si va a tener, es suficiente. O que puedan probar con este programita las distintas opciones. Acá tienen un montón de ejemplos donde pueden constatar si las moléculas van a ser polares o no. Bueno, entonces con esto terminamos la clase de hoy. Espero que les haya resultado claro. Es muy instructivo y muy interesante usar esas simulaciones que, si bien son simples, les permite probar y ver las cosas en 3 dimensiones y rotarlas. Creo que que les va a servir mucho al momento de hacer los ejercicios. Y si tienen dudas, ya saben que nos pueden consultar. Les mando un saludo y nos vemos en la próxima clase. Adiós.